¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Esta noche les hemos preparado dos temas. El primero, arte contemporáneo, arte moderno. Podemos hablar de que estos tipos de artes tienen algo de bello. ¿Entendemos este arte realmente? ¿Hace falta una sensibilidad especial y sobre todo cómo es posible que muevan tanto dinero? Bueno, hablaremos de estas cuestiones y además hablaremos de cifras, de datos que revelan el estado de nuestro sistema educativo, y es que España va a la cabeza del fracaso escolar y también vamos los primeros en peor inserción laboral. Esos son los datos que refleja un informe de la UNESCO. Vamos a hablar, para empezar, de este tema, de educación, con expertos, como siempre, en la materia. Andrés Jiménez es director del Servicio de Participación Educativa y Atención al Profesorado del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, ¿y tú, Paz? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. ¿Estás animado en esta materia tan difícil, tan complicada, que es la educación, que parece que vamos tan bien como en la economía, como forzando un poquito? Me gusta mucho la educación y aunque las circunstancias no son las más halagüeñas, estoy donde me gusta estar. Bregando, eso está muy bien. Javier Las Palas es profesor de la Universidad de Navarra y pertenece al Departamento de Educación y es un habitual en este espacio de análisis. ¿Qué tal estás, Javier? Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Pues sí, sobrevivimos adecuadamente. Bueno, vamos a hablar de nuestros chavales, digamos, más jóvenes. Tú te codeas con los universitarios, ¿qué tal el nivel? Bueno, el nivel debería ser mejorable, pero no es culpa suya, creo, sino bastante más del entorno. Bueno, pues hablaremos sobre estas cuestiones y por último, pero no por ello es el menos importante, es Ángel Sanz, que pertenece al Departamento de Educación del Servicio de Inspección Técnica del Gobierno de Navarra, más conocido por todos, para que nos entiendan, es un inspector de educación, o sea, lo sabe todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pues, por haber estado, no por venir esta noche al programa, ya te estoy despidiendo casi. Muy buenas noches y encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues si os parece a los tres contertulios esta noche y si les parece a ustedes, les mostramos a continuación las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en contraste. España es el primer país de Europa en términos de fracaso escolar. También es el primero a la hora de medir la mala inserción laboral de sus jóvenes. Así lo revelan los datos recogidos por la UNESCO para el estudio anual que realizan bajo el nombre Educación para Todos. 1 de cada 3 jóvenes españoles de entre 15 y 24 años dejaron sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria frente a la media europea, que habla de 1 de cada 5. Europa se fijó unos objetivos educativos en Dakar en 2010. La fecha tope de cumplimiento es 2015. En contraste, nos planteamos, ¿la reforma educativa que plantea el Gobierno central mejorará en algo estos resultados? ¿En un mundo globalizado son nuestros jóvenes realmente competitivos frente a otros países? ¿Cuáles son las claves del fracaso? ¿Intuimos el camino de mejora? Bueno, pues lo cierto es que no es agradable encabezar una lista como esta, ¿no? O sea, la del fracaso escolar o la mala inserción laboral de nuestros jóvenes. Lo primero, primera pregunta de examen para los tres, ya que estamos en el ámbito educativo, pregunta de examen. ¿Por qué somos los primeros? Aunque hay que decir también que en Navarra, dentro de lo malo, no vamos tan mal. Eso como pequeño guiño a nuestra comunidad, hay que animarse, pero bueno, después de este guiño animoso, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿por qué vamos encabezando esa lista terrible, Andrés? Bueno, por una parte, porque las pruebas han medido una serie de aspectos y ahí parece que nuestro sistema educativo no está al nivel deseable o por lo menos al nivel en el que se encuentran otros. A mí siempre me resulta un poco duro generalizar en cuestión de educación. Quizás yo he nacido, diríamos, al mundo educativo como profesor y un profesor normalmente en lo que se fija es en cada uno de los alumnos. Diríamos, la generalidad evidentemente ha de ser tenida en cuenta, pero lo que importa de alguna manera es el cada uno, el cada quien, ¿no? Yo diría que estos planteamientos a gran escala marcan una tendencia, pero luego en el interior de lo que se analiza podemos encontrarnos cosas buenas, malas y regulares, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que se detecta en esta especie de, diríamos, fracaso del sistema educativo, en el fondo yo creo que es el eco de un fracaso social. Es decir,
es muy difícil que una escuela prospere, escuela como sistema educativo, si se sostiene sobre una sociedad enferma o decadente en algún sentido, ¿no? Probablemente un sistema educativo nos presenta malos resultados porque posiblemente los referentes educativos que tiene ese sistema, me refiero sobre todo pues, maestros, educadores, familia, los valores que se venden como buenos socialmente, pues a lo mejor no son los que permiten sacar de dentro lo mejor de cada chaval, de cada chavala, ¿no? Quizás a lo mejor no está bien visto ser bueno en estudios, quizás la excelencia no es a lo mejor un valor sentido realmente, aunque a lo mejor se oye mucho mencionar ese aspecto, ¿no? Quizás a lo mejor estamos poniendo de manifiesto una falta de solidez a la hora de afrontar tareas exigentes porque nos hemos vuelto un poco blanditos. Todos. O sea, que señalas a la sociedad, entre otras cosas, entre otro contexto, que Si es que la sociedad existe, quiero decir, bueno, ese este grupo de conjunto personas factores numerosos, que influyen, efectivamente, como una de las principales causas. Javier, ¿cuál es, digamos, tu diagnóstico? ¿Por qué vamos...? Bueno, eso es absolutamente cierto. Quiero decir, la realidad de lo que pasa en la educación es la consecuencia no de la sociedad, o sea, sino de la decisión que toma cada padre, cada madre, cada alumno, cada profesor. Entonces, en ese sentido, tendríamos que todos, creo yo, reflexionar bueno, que estamos haciendo mal para que las cosas salgan mal, porque las cosas no salen mal. Pero, sin embargo, es curioso la referencia a la que hacéis los dos. Habláis de la sociedad, habláis de familias, de padres, de profesores. Sin embargo, cuando uno piensa quizá en el sistema educativo vamos mal, probablemente muchos pensemos esto va de profesores. No, bueno, hay de algunas cosas que efectivamente tienen que hacer los profesores, pero es difícil que con determinados alumnos un profe, porque sea muy bueno, haga muy buenas cosas, o si los padres no colaboran. Lo que indudablemente hay es también algunas decisiones políticas o de sistema educativo que no han sido muy buenas. Por ejemplo, no tener una enseñanza secundaria diversificada, que no hay autonomía real de los centros, ni tampoco un espíritu de que compitan entre sí, que es muy fácil en España estudiar, no cuesta mucho dinero, entonces la gente tampoco lo valora. Cosas de este estilo existen y son decisiones que no las toma la sociedad, las toman los poderes políticos. Ángel, dominas perfectamente los números, los informes. Si te pregunto, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿por qué vamos encabezando esa lista de fracaso escolar respecto a Europa? ¿Cuáles son las causas? Vamos a ver. Yo trabajo en el Departamento de Educación y me muevo un poquito en lo que es las cifras de Navarra. Sí. Que hemos dicho que vamos mejor. Efectivamente. Y lo primero que hay que decir es que el sistema educativo español es uno, pero está gestionado en 17 comunidades autónomas con distintos resultados. La media no es muy buena, pero dentro de esa media, como todo, pues hay media hacia arriba y media hacia abajo. Voy a dar un dato, lo que ha comentado anteriormente del tema del abandono escolar. El tema del abandono escolar, temprano o prematuro, es un concepto que desde la Unión Europea se ha plantado como un objetivo. Es decir, no podemos consentir que haya alumnos que han dejado de estudiar al acabar la ESO, que no continúen estudiando. Por lo tanto, fracaso escolar serían aquellos que no tienen el título de ESO, y abandono escolar prematuro es aquellos que no siguen estudiando. Esto que sería un objetivo para muchos países, incluso para nosotros hace unos años, hoy día se nos queda muy cortito. Es decir, se exigen una serie de competencias que es necesario continuar estudiando. Vamos a ver las cifras. En España, las últimas cifras que tenemos es un 28,4% del alumnado que se queda un poquito en este nivel educativo. Bien, en Navarra tenemos un 16,8%, una cifra bastante inferior a la media de España. Eso quiere decir que en ese 28,4% hay algunas comunidades que tienen una cifra muy positiva y otras mala. Bien, somos la segunda comunidad, después del País Vasco, en tener este porcentaje tan bajo. Por lo tanto, ese primer dato a mí me gustaría dejarlo encima. Claro, sí, porque muchas veces hablamos de medias y la media enmascara una realidad muy plural. O sea, que la cosa está fea, pero que bueno, dentro de lo feo, pues tampoco... Mira, si hablamos de Navarra, el objetivo para el 2020 es un 15%.
Estamos ahora en un 16,8%, es decir, 1,5% por encima. Tenemos todavía un margen de tiempo para conseguir este tema. Hablas de fracaso escolar, de abandono escolar. Javier, antes apuntabas al tema de que parece que todo el mundo tiene que estudiar y como todo el mundo tiene que estudiar o es fácil estudiar, eso puede ser una de las causas. No sé si te refieres a nivel universitario o tiene que ver con esto y se... Probablemente más a nivel universitario, pero en general yo creo que a todos los niveles. Las naciones que tienen un sistema, vamos a decir, aristocrático, o en las que es difícil estudiar, suelen obtener resultados mejores. Por ejemplo, no sé, Polonia, o eso enmascara otra cosa, es decir, si tú universalizas la enseñanza, caen los resultados porque entra más gente, ¿no?, en el sistema. Pero creo que sería importante este tipo de estímulo, que realmente la gente sea consciente de los problemas que genera el que no aprenda, no el que no obtenga un título, sino el que no aprenda. Hablando de aprendizaje, tú también tienes una visión de Europa, manejas los datos de Europa. Me pregunto si, desde vuestro punto de vista, pensáis que nuestros jóvenes son o van a ser realmente competitivos en un mundo en el que ahora estamos hablando de Europa, pero que realmente cuando uno sale al mercado laboral, cuando uno tiene que demostrar lo que ha aprendido, lo que apuntabas, Javier, compite con China, con Australia, con América. Hay ejemplos de que son muy competitivos en algunos sectores, por ejemplo, los médicos, farmacéuticos, etc. Las carreras técnicas españolas se las rifan en Europa. La cuestión para nuestro país es si eso le es rentable, porque entonces estamos formando los ingenieros y gastándonos el dinero y los médicos para otros. Está afirmándote así, Andrés, no sé si... Efectivamente, ¿no? Hombre, yo creo que la fibra de un país se viene diciendo desde hace mucho tiempo, la marca su bachillerato, ¿no? De alguna manera venía a ser un poco como el punto crítico, ¿no? Un país es lo que es su bachillerato, y España hace unos años tenía un magnífico bachillerato, y ahora posiblemente un bachillerato de 2 años precedido de una secundaria obligatoria en la que, diríamos, los resultados no son tan loables o tan satisfactorios, pues probablemente se nos ha quedado muy por debajo de las expectativas, ¿no? No obstante, yo creo que ahora mismo todos somos conscientes, por estas evaluaciones internacionales que se van sucediendo en los últimos años, de que es necesaria una mejora de la calidad, ¿no? Y es uno de los objetivos fundamentales tanto de las administraciones como del propio profesor de a pie, como de las familias, ¿no? La cuestión está en que no podemos pensar que la educación es algo que depende solo de los factores externos, es decir, yo le pongo al alumno a su alrededor una serie de recursos de tipo material, o sea, le pongo un ordenador, un acceso a internet y 27 programas y una tablet fondo, de no sé qué, y ya el que aprende es uno a base de esfuerzo, a base de constancia, a base de ilusión, y yo diría que ese es el motor del afán de conocer, ¿no? Las cosas que están a mi alrededor me pueden ayudar o me pueden estorbar más. Ahora mismo, en ese sentido, no corren buenos tiempos para la lírica, ¿no? Es decir, el afán de conocer pues se puede quedar en cosas muy insustanciales, ¿no? Bueno, las alineaciones del equipo de fútbol que vamos a tener el fin de semana que viene, o cosas de este tipo. Entiendo, ¿no? En esas cuestiones que apuntas, que son tan importantes, que no son cuestiones externas como pueden ser las nuevas tecnologías o las cuestiones externas, entiendo también que ahí juega un papel fundamental las familias, los padres, a la hora de animar, ilusionar, motivar, dar un porqué al chaval. Yo, aunque suene un poco a eslogan, diría que detrás del fracaso escolar hay un fracaso educativo previo. Entendiendo por educación no solamente la consecución de unos resultados tangibles cuantitativamente, sino en la calidad humana de la persona, ¿no? Que una persona sea capaz de pensar por ella misma, de tomar decisiones por ella misma, de actuar por sí misma, de tener un criterio para diferenciar entre lo que es bueno y lo que tiene apariencia de bueno, que no basta con que sea cómodo o más fácil para que sea mejor. Pensar que no solamente se trata de qué es bueno, sino de cuáles van a ser las consecuencias que se van a seguir, que entonces yo me haga una planificación de lo que voy a hacer más a largo plazo. Es ahí por donde entonces el tema es aprender todos. A aprender, es el que yo sea capaz de llevar las riendas, la gestión, como se dice ahora, de mi propio conocimiento, de mi propio aprendizaje, pero eso requiere deseo, un deseo, diríamos, fuerte, unas ganas hondas de decir, quiero superarme,
quiero llegar más lejos. Y lo que dudo es que ahora mismo haya esa ambición de manera generalizada entre muchos jóvenes, entre muchas familias y en el panorama que tenemos a nuestro alrededor. Lo que se quiere es un éxito fácil, inmediato y, a ser posible, cómodo. Y por ahí no va la educación. Si se Te quiere, voy a ¿no? preguntar luego a ver cómo se soluciona eso. Pues como es difícil la pregunta, te dejo que pienses, porque le quiero preguntar a Ángeles su punto de vista, este tema de la competencia, de si somos realmente competitivos, de si los jóvenes españoles, voy a hablar en primera persona, tenemos que ser conscientes de que tenemos que competir no solamente en nuestro país, en nuestra comunidad, sino en un mundo absolutamente que ya no tiene fronteras. ¿Estamos capacitados hoy? ¿Puedes decirnos la verdad, que Muy ya bien. nos desmayaremos después? Muy bien. Yo solamente quiero ver cifras y después hacemos una valoración sobre las cifras. Vamos a ver los resultados de la última evaluación de PISA, en la que Navarra participó con una muestra representativa. Yo creo que una gran decisión del departamento en el 2006 fue precisamente decidir que Navarra quería ampliar la muestra para tener datos. No todas las comunidades autónomas han dado este paso, me parece una valentía. Es decir, el ver el diagnóstico y luego ya veremos. O sea, a ver no tener cómo miedo a ocurre. mirarse dentro. Efectivamente, efectivamente. A mí me parece que ese es el primer punto para poder avanzar y para poder mejorar. Y Bien, una vez que hemos mirado hacia adentro, ¿qué hemos encontrado? vamos a ver, lectura. Ya sabemos que son 3 áreas las que se evalúan: lectura, matemáticas y ciencias. En lectura, en la última evaluación, nosotros sacamos en Navarra 497 puntos. ¿Sobre? O sea, ¿eso es bueno? ¿Eso es...? Eso es la media. Vamos Vale. a ver un poquito. La media es 492, la media de la OCDE. Por lo tanto, estamos 5 puntos por encima Vale. de la media de la OCDE. Claro, si miramos a España, son 481 puntos. 471 puntos, es decir, nosotros tenemos 16 puntos más que el promedio de España. Vamos a hacer una comparación europea. Pues Navarra obtiene puntuaciones similares a las de Alemania, Suecia, Irlanda, Nos estamos inflando. Francia, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y Polonia. O sea, que son buenas noticias. Vamos a Buenas ver, cifras, vamos a decir que son buenas cifras. vamos a ver en matemáticas. En matemáticas somos mejores, ¿eh? Incluso. En matemáticas siempre tenemos mejores resultados en todas las evaluaciones nacionales e internacionales. Bueno, pues estamos con 511 puntos. La media de la OCDE es 488. Por lo tanto, estamos a 23 puntos por encima de la media de la OCDE. O sea, que en lectura y matemáticas vamos bien. Mejor en matemáticas que en lectura, Que en pero lectura, en sí, lectura efectivamente. también vamos bien. En matemáticas obtenemos puntuaciones similares a Alemania, ¿Vale? Dinamarca, Bélgica, Australia y mejores que Francia, mejores que Suecia, que Austria, que Polonia, mejores que el Reino Unido y mejores que Estados Unidos en matemáticas. Bueno, Esto, la relación de Navarra. Lógicamente, si hacemos la comparación con España, 483, 28 puntos menos que Navarra, pues lógicamente es otra situación. Por lo tanto, yo creo que los datos de España enmascaran un poquito la realidad tan diversa que hay. ¿qué hay aquí? Si me permites, Sí. voy a hacer una observación. Cuando nosotros tenemos que tomar un baremo para nuestras evaluaciones de Navarra, nosotros hacemos todos los años una evaluación externa, en primaria y en secundaria, tenemos que tomar una decisión. ¿Hacia qué nos miramos? ¿Hacia Europa o nos miramos hacia España? Hemos tomado una decisión, pensamos que acertada, y es mirarnos más un poquito hacia Europa, porque es más estimulante y yo creo que es más justa, mirando un poco el resto de indicadores. Claro, ha quedado claro. No sé si, Andrés, has pensado ya la respuesta. Nos habíamos quedado en cómo conseguir que aprender a aprender. Sí. Cómo conseguir que todos los factores no externos, es decir, los que están en su casa, padres, madres, tíos, abuelos, los abuelos que seguro que también tendrán mucho que hacer, porque a veces cuidan las tareas de los hijos, les están ahí de lunes a viernes en el día a día de los estudios, seguro que tienen unos papeles y les puedes dar pistas. Bueno, es una respuesta más de sentido común. Una persona crece ayudado o dificultado por el entorno inmediato que le estimula o le pone trabas, ¿no? La medida en que tiene una familia en la que se valora el esfuerzo, el estudio, el sacrificio, la constancia, eso puede ser muy bueno porque es la referencia inmediata que tiene un niño o que tiene un adolescente o que tiene un joven. Si en el entorno inmediato, más allá de la familia, entiéndase por ejemplo el de los amigos, las familias amigas, el propio entorno escolar, ese tipo de valores son tenidos en cuenta, evidentemente eso refuerza todavía más
pues los buenos resultados que le motivarán, dirá el chaval o la chavala, voy bien, voy mejor. Hay una cosa que en educación es muy importante y es que el éxito llama al éxito. Es decir, el mayor factor de automotivación es haber conseguido un resultado previamente, ¿no? O sea, si consigo un 8 en matemáticas, me voy a motivar para volver a Si yo me he darlo propuesto todo. sacar un 8 y lo consigo, voy a por el 9. Si me propongo simplemente aprobar y nadie me va a llamar la atención sabiendo que yo puedo aspirar a más, al final lo que está alimentando es mi mediocridad. Pensar que yo puedo conseguir un nivel satisfactorio sin esfuerzo, lo cual llevará a que cada vez mi capacidad, mi competencia vaya disminuyendo y que luego me enfrente a una realidad que sin embargo no me va a rebajar los niveles porque la realidad es muy tozuda. Entonces seguramente mi fracaso no solo escolar sino humano, mi calidad humana a lo mejor se va a encontrar con serias dificultades. Ha quedado clara la cuestión. También no hay que perder de vista que estamos ante una próxima reforma educativa. Se está cocinando, que está el baño María, la reforma. Apunta esa reforma hacia algunas cuestiones que no sabemos si se quedarán así definitivamente, como son, por ejemplo, unos contenidos comunes por parte del Gobierno central para todas las comunidades autónomas. Desaparece la educación para la ciudadanía en primaria, se refuerzan las materias troncales como matemáticas, lengua y ciencias, habrá formación profesional básica, evaluación externa homogénea y estándar para todos los territorios, educación diferenciada como opción posible, más autoridad para el director. Estas son algunas de las cuestiones a las que apunta la ley. Le pregunto aquí al profe universitario si además de ese refuerzo en materias troncales, algo más de esta macroley que una vez más va a cambiar, o sea, cambiamos de ley de educación como de camiseta prácticamente, si me permiten la expresión, favorece en algo, o va a favorecer, o va a reforzar, o va a solucionar este problema del fracaso escolar. Bueno, hay que tener en cuenta que la nueva ley ha venido precedida de un informe hecho por una consultora internacional que ha tomado como referencia datos de países que han mejorado su rendimiento en PISA. Y hay una serie de recomendaciones en ese informe y algunas pueden ser bastante razonables. Por ejemplo, una de ellas es autonomía de los centros y de los profesores, porque creo que tenemos un sistema en el que como no hay mucha identidad de cada centro ni mucha relación entre los profesores, es difícil promover iniciativas de excelencia. Esto es algo que en la legislación española se repite desde hace 30 años y nunca se ha hecho, ¿no? Pero es una cosa interesante que creo que está recogida bastante bien. Desde luego es muy importante la preparación de los profesores, pero es un factor que se cambia más bien a medio plazo. Centrarse en las materias básicas es algo que ha hecho con mucho éxito en el sistema finlandés, que se suele tomar como referencia, digamos, europea de éxito escolar. Lo mismo que los profesores. Los profesores en Finlandia, para ser profesor hay que ser entre el 20% y 15% mejor, superior de tu materia. Matemáticas, física, química, eso desde luego estamos muy lejos de hacerlo en España. Las evaluaciones. Es decir, lo que sería razonable es que un centro cuyos alumnos lo aprenden de manera sistemática no pueda seguir así indefinidamente, sino que uno necesita algún tipo de ayuda para mejorar, y si no mejora debería de sufrir algún tipo de consecuencia. Cuando digo esto no me refiero al nivel global del centro, sino los alumnos han sido entregados con X puntos, por ejemplo en PISA 450, si al terminar su escolaridad siguen en 450 o saben menos, algo va mal. Entonces, en ese sentido, el mejor colegio de una ciudad no será el que tiene más puntuación, sino aquel cuyos alumnos aprenden más desde que ingresaron hasta que terminaron, ¿no? Entonces, la reforma va en algunos aspectos por ahí, como va también hacia otra cosa que me parece clave, que es la diferenciación de la enseñanza media, porque el café para todos no sirve en la enseñanza. Pues me quedaba una pregunta por hacer, pero sinceramente creo que la hemos contestado con vuestras aportaciones esta noche, y es si intuimos el camino de mejora. Me parece, sinceramente, que está respondida esta pregunta en el planteamiento, puesto que habéis apuntado cada uno pues, las líneas que a vuestro juicio
buen criterio, me parece a mí, está el camino de vuelta o de mejora. Gracias Andrés, Javier, Ángel, por haber estado con nosotros esta noche. Si se os ha pasado rápido, llevamos media hora aquí hablando de educación. Así que nos vamos a ir a publicidad, pero les voy a plantear un reto. ¿Ustedes han ido hace poco a un museo o se han encontrado con alguna obra de arte que, por ejemplo, sea un cuadro en blanco, un cuadro en rojo, y no han sabido muy bien qué cara poner? ¿Qué es lo que intenta expresar el arte moderno, el arte contemporáneo? ¿Hay arte ahí de verdad? ¿Hay belleza? Pues esto lo vamos a hablar, lo vamos a analizar a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis. Les he hecho esa propuesta antes de la publicidad de si alguna vez se han quedado frente a un cuadro mirando y ustedes han pensado, ¿y qué querrá decir esto? Bueno, pues vamos a intentar desvelarles lo que hay detrás del arte contemporáneo, del arte moderno. Para ello tenemos, como siempre, a expertos en la materia. Jorge Latorre es profesor de Cultura Visual de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Jorge? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien. Moisés Pérez Albéniz es también muchas cosas como Jorge, pero fundamentalmente es director de la Galería Moisés Pérez de Albéniz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por haber venido a este plato. Sé que has tenido que sufrir mucho para llegar hasta aquí. No tanto, no tanto. No Gracias tanto. por ese esfuerzo, porque tienes mucho trabajo también, Jorge, que le hemos arrancado de lo que estaba haciendo. Pues para no retrasarnos, quiero decir, para no retrasarnos más en estas cuestiones, les planteamos a continuación las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Museos, exposiciones, muestras son destinos habituales en nuestro ocio. Es común presentarse delante de una obra de arte y tener la impresión de que algo se nos escapa. En el caso del arte clásico, la belleza estaba ligada a la obra. Sin embargo, cuando hablamos de arte moderno o contemporáneo, la belleza se relativiza. La impresión de que algo se nos escapa se convierte en muchos casos en la certeza de que nos pueden estar tomando el pelo. Se convierte en definitiva en algo incomprensible para la mayor parte de la sociedad. Y ya desde 1925 Ortega avisaba de lo impopular de este arte. En Contraste nos planteamos, ¿es el arte contemporáneo un simple escaparate de provocaciones o puede llegarse a un acuerdo sobre lo que es el arte y lo que no lo es? ¿Por qué, si es incomprendido por la mayoría, ingresa tanto dinero? ¿Es cuestión de sensibilidad, de falta de formación artística? ¿La clave está en el espectador o en la obra en sí? ¿Existen diferencias entre el arte moderno y el contemporáneo? Bueno, pues me voy a quedar con esa última pregunta. ¿Cuál es la diferencia, a su juicio, que existe entre el arte contemporáneo y el arte moderno? ¿Sabrían responderla? Pues probablemente alguno se quede un poco dudoso, porque fíjense que antes de venir a este programa he preguntado a algún amigo, alguna amiga, le he dicho, oye, tú, la diferencia entre, hemos estudiado todos arte contemporáneo y moderno, y nos han quedado un poco igual, no han sabido responder. A ver si me lo responde Moisés, así como para que lo entendamos todos. Bueno, vamos a ver, no voy a explicar yo algo que los historiadores no se ponen muy de acuerdo, ¿verdad?, en dónde empieza el arte moderno y dónde empieza el contemporáneo, pero bueno, yo creo que es cuestión pequeña ya el cifrarlo en años o en pero principios. por lo menos para que nos situemos en el programa. Sí, el arte moderno para mí empieza a finales del siglo XIX. Es el arte moderno, y llega más o menos como a mediados del siglo XX. Se ubica un poquito. Unos dicen que es antes, otros dicen que lo acortan un poco, pero bueno, para centrarnos un poquito, yo creo que es hablar de arte moderno, que también mete las vanguardias, ¿no? O sea, las vanguardias están todos los ismos, en fin, Picasso está dentro de ese arte moderno. Hay una acepción que a mí me gusta y que se utiliza cada vez más, que son cuando hablamos de artistas clásicos modernos, ¿no? Clásicos modernos podríamos definir pues a Chillida, a Oteiza, a Tapies, o sea, es una denominación que artistas que ya están en una generación ya fallecidos, ¿verdad?, pero que
pertenecieron casi algunos a las vanguardias y a ese arte moderno, por así decirlo. Por tanto, podemos decir que el arte contemporáneo es el arte de hoy, con el que nos codeamos en las galerías, con el que podemos encontrarnos en muchos museos, y muchas veces cuando uno se acerca al arte contemporáneo, cree, si se me permite la expresión, que a uno le están tomando un poquito el pelo, o por lo menos que no sabe muy bien lo que le está contando ese cuadro, por ejemplo, rojo y ya. Entonces, como profesor, Jorge, no sé si los alumnos te hacen esta pregunta, pero por lo menos te la hago yo y seguro que muchos espectadores estarán diciendo sí, 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 es verdad, porque no hay quien entienda este arte. ¿Cómo, digamos, defiendes esa postura? Sí que es verdad también que la palabra contemporáneo viene con la historia contemporánea desde la Revolución Francesa y que el arte ha estado acompañado un poco de esta perplejidad desde entonces, cuando ya se pierde pues una tradición acendrada de grandes mecenas, ¿no? Pues que la aristocracia o la realeza o la iglesia. Entonces, cuando surge un mecenazgo extraño que es el Estado y que empiezan los salones, empiezan los concursos y la gente iba a esos salones y despotricaba, porque claro, lo que se estaba exponiendo muchas veces no era lo que se llevaba, era lo que se iba a llevar. Y nace entonces el concepto de vanguardia, que se toma de la jerga militar, estar ahí, ¿no? En vanguardia, y van surgiendo esos ismos que no son propiamente ismos, ¿no? Romanticismos, realismos, y llegamos al impresionismo. O sea que esto ha acompañado al arte también en lo que tiene de provocación, de épater le bourgeois, ¿no? Pasmar al burgués, era la frase de los románticos. Y con la vanguardia, digamos que lo que se produce es una implosión, una especie de desarrollo brutal de todas las posibilidades experimentales, ¿no? Claro, hoy se habla de posvanguardia a partir de los años 50, 60, como hemos visto, efectivamente, y después ya hablar de contemporáneo es un poco extraño, entonces se emplean términos curiosos. El término vanguardia ha sido sustituido por uno más bursátil, más económico, que es el cutting edge, ¿no? Que es lo de los jugadores de la bolsa, que ahora ya está mal visto, entonces ya no se usa mucho. Entonces estamos nosotros mismos intentando aclararnos, ¿no? Es verdad que con toda esta explosión enorme de artistas y de movimientos y tal, se ha producido también pues, una puerta abierta al fraude. Eso lo dijo ya Kandinsky desde el principio, desde que inventa la abstracción. Dice que claro, si la obra no es sincera, a lo mejor puede encubrir pues, a un mal artista, puede esconder a un mal artista, ¿no? Por eso necesitamos a los galeristas, necesitamos a los críticos, necesitamos muchísima gente que nos ayude. Que vigile y una vez que queremos escuchar, vamos aprendiendo. Mis alumnos pueden llegar a lo mejor, pues son muy perplejos al principio, pero después de haber estudiado un poco de arte contemporáneo, se va comprendiendo, ¿no? O sea, cuando uno va conociendo más, uno va comprendiendo. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que este arte ha supuesto una ruptura con la sensibilidad popular. Bueno, si tiene que romper, pues bienvenido sea, ¿no? Porque la sensibilidad popular igual también hay que romperla de vez en cuando, ¿no? O renovarla. Renovarla, quizás. También el arte puede ser cáustico, ¿no? Porque el artista quiere que en ese momento evidenciar algo y la causticidad pues es algo que en la obra lleva, y por lo tanto lleva al escándalo o lleva a la polémica o lleva a esto. Pero todo esto, si no está dentro del contexto arte, no es nada, así de claro. Lo que pasa es que cuando uno ve una obra de estas características, cuando uno ve pues, la Sagrada Familia o la Catedral, no sé, de León o la Catedral de Burgos, uno puede decir qué bello, ¿no? El concepto de belleza está implícito, no hay duda que eso es bonito. Cuando alguien ve una obra de estas, hombre, lo de decir bello como que es un poquito más complicado, ¿no? Hombre, sí, es que o sea, se desliga lo bello, digamos, de la obra de arte y parece, no lo sé si me equivoco, que el protagonismo lo cobra la expresión, cómo el artista ha expresado eso que sentía en ese momento, pues en una silla dada la vuelta, no sé, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ver, aquí hay varias cosas que hay que resolver. Dejo que os defendáis. Varias cosas. Para hablar de la belleza. Resolverlas rápidas y entendibles. Hablamos de gótico, de románico, en fin, de estilos indiscutibles y de obras indiscutibles, que están hechas en épocas también ya pasadas, ¿no? Por supuesto. Pero ya a Gaudí le dieron muchos problemas. Sí, por supuesto. Sí, sí. La Sagrada Familia costó años. Gaudí no fue reconocido. No aparecen los momento. Carteles hasta unos cuantos años después, los carteles de Barcelona. Bueno, es que el arte precisamente nunca o casi nunca es apreciado en su momento.
O sea, los impresionistas que ahora tanto nos seducen y tanto nos gustan, en su momento no vendían cuadros, no hacían nada y se morían prácticamente de frío y de hambre, ¿no?, en el París de principios de siglo. O sea, es decir, que el arte nunca ha sido valorado en su tiempo. Hombre, a mí me gustaría que ante ya toda esa experiencia, ya esta sociedad del siglo XXI empezase a tomar ya posturas interesantes, ¿no?, dentro de lo que el arte es. Cuando hablamos volviendo a la arquitectura del gótico, pues a nadie se le ocurriría ahora encargar una catedral gótica. Aparte de ser un anacronismo, sería una verdadera estupidez. O sea, las catedrales ahora las hacen los arquitectos que deben hacerlas, ¿no? Arquitectos renombrados, arquitectos de prestigio, encargos coherentes, los que encargan este tipo de cosas. Por lo tanto, son catedrales contemporáneas. Sí. Es arquitectura contemporánea, que es lo que debe ser. Lo contemporáneo ha pasado del qué bonito esa catedral gótica a qué pasaba este edificio moderno, si se me permite la expresión, por entendernos. Bueno, pero igual hay que pactar con eso, no lo sé. Bueno, es que es lo contemporáneo, es lo que se hace ahora. Es que nadie viviría en un palacio del siglo XVI, porque no tiene las condiciones de funcionalidad y de vivienda adecuadas para el siglo XXI. Por lo tanto, necesitamos que la arquitectura nos cobije y nos dé la tecnología adecuada a vivir en estos momentos. Cuando dices que pasada, me imagino que puedes referirte a algún en Bilbao o a edificios así emblemáticos de este siglo, vamos, XX, finales de XX o principios del XXI. Bueno, queda claro, por tanto, que digamos el arte es hijo de su tiempo, por resumirlo de alguna manera. El arte contemporáneo, sí. El arte contemporáneo. Volviendo a eso que apuntábamos en la pregunta, que te he disparado demasiadas cosas a la vez, quizá, volviendo a ese protagonismo, digamos, que cobra quizá la expresión del artista en detrimento de la obra en sí. Es decir, ahora parece que hay que entender lo que ha querido decir el artista más que la obra efectivamente pues sea bonita o sea, no sé, ¿cómo lo veis? En un momento dado hay una tendencia hacia lo conceptual en el arte contemporáneo. O sea, los artistas se vuelven filósofos e invitan a reflexionar. Y eso tiene que ver también con la crisis de la filosofía en los tiempos que corren. Digamos que ellos han tomado el rol un poco de la gente que hacía pensar antes. Quizás porque estamos en una cultura visual, la gente lee poco y entonces los grandes mensajes nos llegan a través de imágenes. Y ese rol hoy lo tienen los filósofos artistas. Y entonces el arte ha tendido a esto, a plantear las grandes cuestiones humanas de modo muy directo, muy rápido. Por eso no tiene tanto que ver con la belleza, que a veces es puro entretenimiento, y esto está en la publicidad. Hoy realmente a un artista no le interesa el concepto griego de belleza, porque eso hoy se usa para vender productos, y entonces se van hacia otra cosa que tiene mucho más que ver, pues a veces con una provocación, con precisamente agitarte en el sillón cómodo en el que estás viendo pues tele todo el día, sea, ¿no? Que y sí sacarte de ahí. Sí que reconocéis y aceptáis que es provocativo. Pero que tiene que serlo. Puede ser, a veces si te deja indiferente, un arte es decoración, ¿no? Es, sí. Entonces tenemos que intentar entender lo que ha querido expresar el artista o lo que provoca en mí eso que estoy viendo. Yo creo que, vamos a ver, la provocación entendida como algo que al espectador le implique, a mí me parece perfecto, ¿no? El espectador tiene que implicarse. O sea, en el arte las cosas no te las dan hechas. Tú tienes que entrar tienes que saber de ese artista que estás viendo esa obra, qué hace, a qué se dedica, a qué trabaja, qué le interesa contar. O sea, estas cosas no surgen, no coges un libro de una estantería y miras la portada y ya sabes de qué va el libro. No, el libro hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que sacar conclusiones. O sea, el arte pide lo mismo, pide implicación al espectador. O sea, el arte contemporáneo, vamos a decir, ¿tiene normas? Es decir, un artista contemporáneo que quiere expresar, ¿tiene normas? Es una paradoja, porque te da mucha libertad, porque no es propio del artista dar las respuestas a preguntas difíciles, sino plantear las grandes cuestiones, ponerlas ahí, que cada uno después pues, las responda con su propia vida, ¿no? Pero a la vez, que te da esta gran libertad, te exige una interactividad, o sea, por eso es importante moverse del sillón, vuelvo a la metáfora de antes, salir de la tele, salir que donde todo te lo dan como muy premasticado, ¿no? Ir a una galería donde ya estás fuera de tu hogar, ya tienes que hacer un pequeño esfuerzo físico y además mental, ¿no? Y entonces empieza un diálogo. Si entras en ese diálogo, vale la pena, porque lo que está claro es que el arte contemporáneo tiene su clientela
y son muy fijos. Es gente que disfruta muchísimo y que no podría vivir sin eso. Que desgraciadamente, Ortega también predijo esto, Sí, se iba a sí, sí, producir lo un decíamos. divorcio, no quiere Sí. decir que iba a desaparecer. Hablaba de lo impopular de este Iba a decir arte. que se iba a producir un divorcio entre una masa que iba a despreciar, ¿no? Quizás porque entienden que si es todo como muy complicado, pues no les interesa. Decían que la ilustración produce a ilustrados, ¿no? Precisamente el hecho de que te intenten ilustrar a mucha gente le tira para atrás y dice, a mí déjame en paz, yo no quiero pensar. Bueno, es así, pero luego va a haber gente que disfruta mucho con estas cosas. Te vas, por ejemplo, qué sé yo, al libro de visitas del museo, no del museo, sino del pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, de la exposición, que fíjate, estamos hablando del año 29 y todavía es un edificio reconstruido, pero tal como era, que lo tiraron, por supuesto, porque no se pensaba que podía ser nada bello aquello, y hoy lo vemos como pues el ejemplo de la belleza de la arquitectura contemporánea por excelencia, y te encuentras en el libro desde vaya timo, ¿para qué he pagado 5 euros? A gracias, simplemente gracias, un gracias enorme de alguien que ha tenido un cambio vital ahí. Eso se da a la vez. Hablamos de, digamos, de divorcio entre el arte y parte, digamos, de la sociedad que no ha entendido. Apuntas al diálogo, a ese querer entrar en diálogo con la obra, salir de casa y mostrar un diálogo con la obra. No sé si tú lo planteas igual. Lo cierto es que dialogamos menos con ese tipo de arte y quizás se dialoga menos porque se entiende menos, sencillamente, ¿no? Algo que te entra por los ojos, pues uno dice, ¿y esto cómo lo han hecho? No sé, quizá hace más preguntas, es más fácil interrogarse que de manera contraria, ¿no? Cuando, no lo sé. Bueno, yo creo que arte y cultura son dos cosas que van de la mano, ¿no? O sea, es algo fundamental, ¿no? Alguien que quiera entrar en el mundo del arte tiene que acceder también a la cultura de una manera, bueno, tranquila, sosegada y ir poco a poco interesándose. Yo, me preguntáis muchas veces sobre esto y siempre pongo el mismo ejemplo. Quien va a ver un film, una película en cualquier sala, si conoce un poquito cómo se construye un guión, cómo se mueve la cámara, cómo es la dirección de artistas, o sea, un poco, no es tampoco algo profesional, algo simple, ¿no? Disfruta mucho más de la película. O sea, eso está clarísimo. Conociendo se disfruta más. Claro, entonces ese conocimiento lo da la implicación previa. O sea, nadie puede, no sé, a mí me presentáis una obra cualquiera y digo, ¿y qué es esto? Si no conozco al artista, no conozco lo que es eso, pues digo, pues no lo sé. O sea, tengo que empezar. Has apuntado al arte, a la cultura, y es que esto va demasiado rápido. No sé si es que esto va demasiado rápido o es que este tema es interesantísimo. Pero lo cierto es que se habla mucho de las ventajas del deporte. Hay que hacer deporte para la salud, las ventajas, bueno, múltiples ventajas que para qué le vamos a dedicar minutos y todo el mundo lo sabe, ¿no? Poco se vende acerca de las ventajas de la cultura, acerca de las ventajas que te puede producir asistir o ir a ver una galería, una exposición. ¿Cómo lo venderíais? O sea, ¿por qué diríais que es importante despertar ese interés por el arte, aunque a uno le provoque, o sea, hasta rechazo? Bueno, vamos a ver. Yo en primer lugar quiero dejar un poquito claro que el arte y la cultura posiblemente nunca vayan a ser fútbol ni lo queremos. O sea, eso que quede claro. O sea, que no queremos que sea masificado, exactamente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos en un aspecto en el cual disfrutamos mucho, ¿no? Entonces, cuanto más se ejercita ese turismo cultural, pues la verdad que visitar el Prado ahora, pues disfrutar del Prado es un poquito complicado, porque claro, vas un viaje a Madrid, tienes que estar allá colas y colas de gente, eso, y hombre, los que nos gusta pues ir a ver una sala en concreto, ir a ver una exposición en concreto, pues nos lo ponen un poquito difícil. Por lo tanto, es un egoísmo ya por parte de cada uno, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a que todas estas cuestiones sabemos que nunca van a ser masificadas. Por lo tanto, hay que disfrutar de lo que no es masificado. Entrar a una galería, entrar a ver una exposición de un artista que poca gente pueda tener interés, etcétera, etcétera, pues disfrutas más, por supuesto. O sea, es mucho más cómodo, es mucho más... Yo he visto tu argumento de venta es la exclusividad, por decirlo de alguna manera. Sí, pero esas minorías, ese viaje para minorías no es exclusivo. La cosa es
que desde luego va a ser de minorías, pero que todos podemos ser minoría. Esta es la gran ventaja, que a nadie se le va a excluir, en principio. Y es más, muchísima gente sin una formación cultural universitaria, por ejemplo, o ni siquiera haber ido al colegio, disfruta muchísimo con el arte contemporáneo, o sea, porque sencillamente está abierta a ello y se esfuerza en dialogar y encuentra un diálogo. O sea, que no es un tema ya de ni siquiera esto, ni de clases ni de niveles educativos. Eso por un lado, pero sí que es verdad que hay que adoptar una actitud de minoría. Esa actitud de salir del confort, de me voy a esforzar un poco y sé que luego voy a recibir mucho más de lo que me esfuerzo yo. Pero que no es algo nuevo, ¿eh? Me parece que eso se ha dado siempre. De hecho, la cultura no ha sido nunca de más. La cultura de nivel, que es lo que la que influye después, no ha sido nunca una cultura de masas. Yo no sé cuántos lectores había del Quijote en el siglo XVIII, XVII, ¿no? Pero no serían muchos. Sin embargo, nadie niega que es lo más increíble que ha ocurrido en España, ¿no? La escritura del Quijote. O sea que hay... Queda claro Pero lo que está claro, hablando de la cosa práctica, que tú me has dicho, yo me dedico a la docencia en una facultad de comunicación, donde me encuentro con perfiles muy diversos, como bien conoces, desde el periodista, pues es eso, que lo que quiere hacer es el reportaje de fútbol y que le importa un pepino todo lo demás, en principio, y luego ya veremos, hasta el máximo creata que quiere hacer documentales para la galería de Moisés Pérez de Albéniz, ¿no? Y estudia audiovisual. Entonces me encuentro con estos dos y tengo que darles clases a ambos, y con unos pues puedo enganchar mucho, con otros pues a lo mejor al principio no engancho. Luego al final tengo que tender a enganchar con todos. Y me encuentro esa sorpresa dentro de 5 años, cuando ya están trabajando, que te escriben un email y te dicen, mira, me he dedicado a los deportes como quería, pero me has enseñado a mirar el fútbol de un modo absolutamente nuevo, porque ya aplico una mirada que tiene que ver con lo que me enseñaste a mirar en los cuadros. Y eso me ha hecho que haga una fotografía así o haga una... Entonces, al final es algo tan tremendamente práctico. La persona que aprende a mirar como los artistas, que se fijan en lo que a nadie le interesa en principio, pero después es lo más interesante para todos, si tú enseñas a mirar así a un periodista, o a un publicista, o a alguien de audiovisual, al final va a ser un buen publicista, un buen periodista. Enseñar, no, está aprender a ¿Es más mirar, práctico? enseñar, Imposible. enseñar a mirar. Antes apuntaba Jorge que se ha abierto la puerta al fraude. Moisés, además del director de la galería, Moisés Pérez de Albéniz, es miembro del comité de Arco. Sinceramente, y desde luego sin conocer absolutamente el tema, cuando uno va a Arco, cuando a uno le llegan las obras para entrar en Arco, ¿cómo se distingue un fraude? Entiendo que esto igual necesitamos otra media hora y estamos en los últimos 2 minutos del programa, pero me produce una tremenda curiosidad. Bueno, estamos barajando excesivos conceptos en poco tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero, hombre, vamos a ver, el fraude, ¿qué es decir? Si es falsa o si es arte o no es arte. No, si es arte o no es arte. Si es arte o no es arte. Bueno, yo creo que el conocimiento, o sea, el conocimiento de los artistas, el conocimiento de la trayectoria, el conocimiento de lo que el artista nos quiere contar, etcétera, etcétera, es lo que nos lleva a decir y a decidir que eso es arte, ¿no? O sea, ese conocimiento, eso. Hay verdaderamente artistas que nos cuentan cosas que igual a mí no me interesan nada, ¿no? O sea, no todo lo que vemos en una feria o en una exposición, o incluso a veces hasta en un museo, ¿verdad? Pues igual no nos interesa, porque hay artistas que hablan de cosas que para nosotros no tienen interés, por lo tanto, bueno, será para otros interesante y será arte, pero para nosotros no lo es. Por lo tanto, el arte tiene hasta esa posibilidad, ¿no?, de diferir en lo que a uno le pueda parecer y a otro no le pueda parecer. Esa libertad es buenísima, porque da posibilidades a todo el mundo para entrar o para no entrar. Ya no entro en lo que es falsificación, porque eso es cosa de expertos y cosa de esto. A la cuestión de hombre, vamos a ver, hay unas garantías también. Por ejemplo, Arco es una feria que se lleva celebrando más de 30 años, ¿no? Las galerías que asisten, procuramos desde el comité que sean galerías seleccionadas por su propuesta, por sus artistas, etcétera, etcétera. Bueno, que no entra cualquiera. La opinión es libre, por supuesto. Está claro. Os voy a hacer la misma pregunta a los dos. No disponemos de mucho tiempo, es que la televisión es así de desagradecida y más para estos temas, pero os preguntaría por qué recomendaríais
a alguien que quizá esté en casa asistir, acudir a una galería o por lo menos saltar el miedo a enfrentarse o a adentrarse en este arte contemporáneo? Él pone cara de examen, pues Moisés, que es el profesor. Bueno, vamos a ver, yo llevo 15 años con Galería de Arte en Pamplona. Ahora me traslado a Madrid y abriré un espacio el año que viene. Para mí el arte me ha cambiado la vida, está clarísimo. O sea, tener una mirada desde el arte, leer un periódico todos los días, pero tener esa mirada crítica, poder ver una foto, no solo verla, sino mirarla y sacar conclusiones de que esa foto está ahí porque tiene que ser esa y no tienen que ser las otras 18 o 25. O sea, tener la mirada desde el arte es algo fundamental para poder entender el mundo en el que vivimos. Disfrutar de esto, pues está al alcance de todos, solo lo que decía antes, hay que implicarse un poco, pero es que en todo hay que implicarse, si no, no disfrutas de las cosas. El mensaje está clarísimo. Jorge, ¿cómo lo vendes? Después de hacer examen, me he acordado de una frase muy famosa de Kapuscinski, el famoso reportero polaco, ¿no?, que viajó por todo el mundo y escribió magníficos libros. Yo cuando voy a un país nuevo, lo primero que hago es visitar sus museos. Y me aporta muchísimo más ver el arte que hace ese pueblo que hablar con 100 políticos profesionales. O sea, la verdad, él primero la ve en el arte contemporáneo, porque es el arte vivo. Todo arte está vivo, todo arte es contemporáneo, en cierto modo, dijo una vez Chillida en una mesa redonda que fue formidable. El Partenón nos sigue haciendo vibrar, es contemporáneo. Pero es contemporáneo para el que lo sabe mirar. Pero el arte contemporáneo, digamos, que se está haciendo en nuestro tiempo, además está expresando una sensibilidad, con todas las complejidades que tiene nuestro tiempo. Por eso el arte es complejo, porque nuestro tiempo es muy complejo. Pero si sabes mirar esas complejidades, entiendes la complejidad de nuestro tiempo por lo menos un poquito mejor. Y de modo, como ha dicho Moisés, más profundo que la superficie de los periódicos. Yo hablo constantemente de esto. O sea, a veces en los periódicos se funcionan con unos paradigmas que solo los artistas a veces saben trascender. Y pasa el tiempo y ¿quién tenía razón? El artista. Y todos los demás se equivocaban, pues nos compensa entonces ser un poquito artistas. Jorge, Moisés, se nos ha ido el tiempo, pero esto creo que tiene que tener una parte 2, porque, en fin, nos hemos quedado con las ganas, me parece. Yo por lo menos. Una serie, una telenovela. Incluso. Gracias a los dos por haber acudido a este plato de Navarra Televisión. Un placer. Nosotros volveremos en 7 días después de esta propuesta de mirar la realidad, nuestro día a día, de una manera diferente. No está nada mal, por lo menos para salir de tanta crisis y tanto de lo mismo. Volvemos en 7 días, como les digo. Hasta siempre, miren quizás su día a día diferente. Hasta el viernes que viene. Adiós.